Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a resolver el juego del Wordle usando teoría de la información, que es una rama de las matemáticas muy interesante. Antes de nada, he de decir que la idea original es de un vídeo de 3 Blue 1 Brown, que lo vi hace años, pero como me interesó bastante, pues ahora voy a explicarlo con mis propias palabras y voy a hacer el código también como lo haría yo. El enlace al vídeo original estará en la descripción del vídeo. Entonces, ¿en qué consiste el Wordle? Básicamente es un juego en el que tenemos que adivinar una palabra secreta y nosotros podemos hacer diferentes intentos introduciendo palabras de 5 letras. Y en función de lo que introducimos, pues podemos obtener 3 posibles colores. Verde, que significa que en esa misma posición la palabra secreta tiene esa misma letra. Amarillo, que significa que la palabra secreta tiene esa letra, pero en otra posición. Y gris, que significa que la palabra secreta no tiene esa letra. Entonces me he hecho aquí un ejemplo bastante sencillo en el que, bueno, finalmente la palabra secreta era macho y en el que he ido introduciendo poco a poco lo que yo creía que podía ser y finalmente lo he conseguido. Pero la idea de esto es usar las matemáticas para tratar de jugar de manera óptima. Entonces vamos a empezar con un poco de teoría matemática para entender lo que estamos haciendo. Lo primero que hay que definir es cómo definimos la información en este caso, que simplemente es el logaritmo en base 2 de 1 partido de la probabilidad de obtener un cierto vector introduciendo una palabra que llamaremos guess. Y bueno, por las propiedades de los logaritmos, simplemente esto es como poner un menos delante y ponemos aquí la probabilidad. La idea intuitiva es que si la probabilidad es 1 o muy cercana a 1, la información que ganaremos será pequeña. Sin embargo, si la probabilidad es muy pequeña, esto va a ir creciendo y si es muy cercana a 0, por ejemplo, pues esto va a tender a infinito. Y aquí tenemos un ejemplo gráfico en el que imaginaos que introducimos una palabra, por ejemplo, bolsa. Entonces, si el 90% de veces, es decir, con probabilidad 0,9, obtenemos este vector, la información que ganaremos no será muy grande, porque realmente es como que estamos descartando solo muy pocos casos. Sin embargo, si el vector que obtenemos es este, y este vector tiene probabilidad 0,1, la información que ganamos va a ser mucho más grande, porque de todas las palabras posibles estamos reduciendo el espacio en gran manera. Y lo que queremos es, en cada palabra que introducimos, reducir este espacio lo máximo posible para tratar de encontrar la palabra secreta. Y ahora vamos con el concepto de entropía, que está muy relacionado con la información. La entropía es simplemente la esperanza de la información ganada al introducir una palabra guess. Entonces, si veis, se define como el sumatorio de la información del vector v introduciendo la palabra guess, que es justo lo que habíamos hablado antes, multiplicado por la probabilidad de obtener ese vector v introduciendo la palabra guess. La idea de esto es ponderar la información, porque si a lo mejor un guess nos da mucha información, pero su probabilidad es muy pequeña, realmente en media no obtendremos tanta información. Sin embargo, si la información es alta y también la probabilidad de este vector es alta, en media vamos a ganar mucha información. Y luego finalmente el sumatorio indica que estamos sumando sobre todos los posibles vectores, es decir, todas las combinaciones de 5 elementos de 3 en 3, y este 3 es porque los posibles colores son gris, amarillo y verde. Y bueno, sustituyendo la información aquí, pues obtenemos esta fórmula final. Y esto puede ser un poco abstracto y por eso he preparado un ejemplo más o menos sencillo para que entendamos mejor lo que estamos haciendo. Vamos a suponer que nos quedan 100 posibles palabras y introducimos un guess. Entonces, si la probabilidad del vector es de 0,5, la información que vamos a ganar es un bit exactamente. Sin embargo, si el vector que obtenemos tiene probabilidad 0,03, es decir, es bastante más extraño que obtengamos este vector, la información va a ser de más o menos 5,06 bits, es decir, bastante mayor que
en el caso anterior, porque la probabilidad es más pequeña y por tanto estamos reduciendo más el espacio de soluciones posibles. Y por seguir ahora con un ejemplo sobre la entropía, vamos a comparar qué pasaría introduciendo dos palabras. Vamos a suponer también que ahora mismo solo quedan 100 posibilidades, es decir, 100 palabras restantes, y si introducimos la palabra hello, vamos a obtener dos vectores, uno que hace match con 90 palabras y otro que hace match con 10 palabras. Entonces, la entropía de hello va a ser literalmente la fórmula que hemos puesto aquí. Como solo había dos posibles vectores, porque el resto vamos a suponer que es cero, es decir, que era imposible conseguirlos, multiplicamos aquí la probabilidad por su logaritmo en base 2 y la otra probabilidad por su logaritmo en base 2. Y nos dice que la entropía, es decir, la información esperada, es de 0,47 bits. Sin embargo, si introducimos la palabra raise, entonces vamos a suponer que podemos obtener tres diferentes vectores. Uno que haga match con 50 palabras, otro con 30 y otro con 20. En este caso la entropía sería también el sumatorio, solo que en cada caso pues ponemos la probabilidad correspondiente y vemos que obtenemos 1,49 bits, es decir, la información esperada es mayor y por tanto en este caso este guess, esta palabra que introducimos, será mejor, porque en media descartaremos más posibles palabras. La representación gráfica de esta idea es que si introducimos hello, pues el 90% de veces vamos a obtener este vector y el 10% de veces este. Y usando la fórmula de la entropía, ganaremos 0,47 bits de información esperada. Sin embargo, si introducimos rise, pues tenemos estos tres vectores y la información esperada será de 1,49 bits, es decir, mayor. Y ahora es muy importante distinguir entre información y entropía, porque el mejor caso sería que introdujéramos hello y obtener este caso, el del 10%. ¿Por qué? Porque si pasa esto, nos estamos descartando del 90% de las soluciones restantes. Sin embargo, si os fijáis en RISE, si obtenemos este caso, estaremos desechando el 80%. Si obtenemos este, el 70%. Y si obtenemos este, el 50%. Es decir, el mejor caso sería este del 10%. Pero aquí es donde entra en juego la entropía, porque también hay que tener en cuenta que, a pesar de que esta sea la mejor opción, su probabilidad es muy pequeña. Entonces, haciendo una ponderación de todo, nos sale que la información esperada aquí es mayor. Y en general, la idea intuitiva es que lo mejor es obtener varios grupos de tamaños similares para que caigas en el que caigas, descartes el mayor número de soluciones posibles. Y finalmente llegamos al algoritmo que vamos a usar para resolver el problema. Lo primero que vamos a hacer es que para cada posible palabra que queda todavía, vamos a calcular su entropía. Después vamos a seleccionar la palabra que haya obtenido mayor entropía y la vamos a introducir. Y finalmente, cuando la introducimos y obtenemos el vector de respuesta, pues vamos a actualizar la lista de palabras posibles para ir reduciéndola. Y repetimos este proceso hasta que el juego nos diga que hemos acertado la palabra secreta. Finalmente vamos a ver el código usado para resolver este problema. Lo primero que hacemos en el constructor de la clase es definir nuestra lista de posibles palabras, que no es más que un fichero de texto en el que hay unas 2300 palabras, que son las diferentes posibilidades, y en este caso están en inglés porque las he encontrado en inglés, pero en español pues sería simplemente otro fichero txt con las palabras en español. Entonces, una vez tenemos cargadas las palabras, lo que voy a explicar ahora es la función playgame, que es la principal que vamos a usar para resolver nuestro problema. Si os fijáis, hay un parámetro que se llama firstGuess porque la primera palabra, como no tenemos ninguna información, se puede precomputar, es decir, calcular de antemano para evitar calcular siempre la primera palabra con mayor entropía, porque siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la lista de palabras iniciales es siempre la misma. A partir del primer intento, ya dependiendo del vector que obtengamos, pues la nueva lista de posibles palabras cambiará. Pero inicialmente, como siempre es la misma, podemos precomputar la palabra con mayor entropía, que en este caso es raise. Y bien, lo que hacemos es en el primer turno
introducir esta palabra. Si has ganado, pues pones 1 y ya se acaba la función. Si no, pues obtenemos el vector y reducimos la lista de posibles palabras a partir de este vector. Y el resto de turnos es simplemente un bucle while hasta que lo acertemos y la lógica es siempre análoga. Bueno, sumamos aquí 1 al turno. Llamamos a chooseWord, que es simplemente calcular la palabra con más entropía. Nos dice que la pongamos. Nos pregunta si hemos ganado. Si hemos ganado, pues terminamos. Y si no, de nuevo, introducimos el vector obtenido y reducimos la lista de palabras. En esta función no me voy a detener demasiado, pero simplemente es que introducimos por pantalla el vector que hemos obtenido. Un 0 significará gris, un 1 yellow, o sea amarillo, y un 2 green, verde. Y simplemente pasamos estos números a vectores. SimulateGame es una función en la que tampoco me voy a detener demasiado, pero básicamente es como PlayGame, solo que conocemos la palabra real, que esto sirve para hacer simulaciones, sobre las que voy a hablar después. La función chooseWord es bastante sencilla, simplemente sirve para obtener la palabra de las restantes con mayor entropía. Lo que hacemos es inicializar la máxima entropía a -1 y en general valdría cualquier número menor que 0 porque la entropía siempre es mayor o igual que 0. De hecho, esto está bastante relacionado con la física, pero eso ya es otro tema. Y por defecto la chosen word, es decir, la palabra elegida, va a ser la primera de la lista, simplemente por dar un valor inicial. Entonces lo que hacemos es un bucle for sobre todas las posibles palabras restantes que nos quedan. Calculamos su entropía y si esta entropía es mayor que la máxima que habíamos encontrado, pues actualizamos la máxima entropía y actualizamos la palabra elegida. Y cuando hemos acabado todo este bucle for, pues devolvemos la palabra con mayor entropía que hemos encontrado. Vamos ahora a ver la función getEntropyOfWord, que también es bastante sencilla, es literalmente aplicar la fórmula que hemos visto antes. Entonces lo que hacemos es, la entropía inicial es 0, y luego para cada vector en todos los posibles vectores obtenemos su probabilidad. Y si la probabilidad es mayor que 0, pues sumamos a la entropía menos p por el log 2 de p. Este if es simplemente porque si la probabilidad es 0, pues esto daría un error porque el log de 0 no existe. Y bueno, como el límite cuando tiende a 0 es 0, pues simplemente no sumamos, que sería como sumar 0. Y finalmente devolvemos la entropía, que por cierto el config.allVectors es simplemente una lista con todos los vectores posibles que podemos obtener, es decir, las combinaciones de 5 elementos de 3 en 3, porque tenemos 5 posiciones y en cada una puede haber o verdes, o amarillos, o grises. Y tenemos un total de 3 a la 5, que son 243 posibles vectores. Y ahora, volviendo al código, bueno, el reduce possible words es lo que hacemos cuando obtenemos un vector y actualizamos la lista de palabras posibles que nos pueden quedar. Que simplemente, fijaos que es un bucle for, es decir, nos quedamos con todas las palabras de nuestra lista de posibles palabras que cumplan que al introducir guess obtenemos el vector v. Es simplemente como hacer un filtrado para quedarnos solo con las posibles palabras después de obtener una respuesta. Ahora vamos con getProbabilityOfVector, que simplemente nos devuelve la probabilidad de obtener un cierto vector al introducir la palabra guess. ¿Y cómo hacemos esto? Pues inicializamos una variable que es como un contador a 0 y por cada palabra en las posibles palabras que nos quedan, si al introducir guess y calculamos el vector con esta palabra se obtiene el vector v, sumamos 1. Y finalmente devolvemos count partido de la lista de palabras restantes que nos quedan. Esto es como el porcentaje de veces que obtendríamos este vector si introducimos la palabra guess. La última función que queda es esta de calculateVector, pero realmente no tiene mucho que ver con teoría de la información ni entropía. Es simplemente que cuando tú
introduces un guess, si la palabra real es real word, pues que te dé el vector de salida, es decir, este vector de grises, amarillos o verdes. De hecho, el código es un poco rollo y tampoco muy legible. No encuentro otra forma mejor de hacerlo, pero bueno, ya digo, esto es de lo menos importante que estamos viendo. Y nada, esto sería todo el código. Ahora voy a enseñaros un ejemplo para que veáis cómo funciona y nos vemos ahora. Vale, me he dividido la pantalla y a la derecha tengo el Wordle del New York Times y a la izquierda pues nuestro código, que simplemente pues lo ejecutamos con python-m src.wordle para ejecutar este script y nos dice que introduzcamos Rise y nos pregunta si hemos ganado. Entonces vamos a introducir Rise y vemos que obtenemos esto. Vale, entonces decimos que no hemos ganado y el vector que hemos obtenido, que simplemente sería un 1 y 4 ceros, porque en la primera posición hay un amarillo y en el resto pues 4 grises. Vemos que esto tarda un poco porque la computación no es del todo trivial y nos dice que ahora introduzcamos quote aquí. Entonces vamos a introducirlo y vamos a repetir el proceso hasta que ganemos. Vale, y veis que en solo 4 intentos hemos conseguido acertarlo. De hecho, ahora os voy a enseñar unos resultados que he obtenido en los que siempre, la mayoría de veces lo consiguen 3 o 4 intentos, que está bastante bien y mejor que casi cualquier humano que pueda hacerlo. Entonces, bueno, decimos que hemos ganado y nos dice congratulations y ya hemos terminado. Ahora os voy a enseñar las simulaciones que he estado haciendo. Tengo dos, una para calcular la primera posible mejor palabra, porque recordad que inicialmente, como la lista de palabras siempre es la misma, pues la palabra inicial con mayor entropía siempre va a ser la misma. Entonces, en vez de calcularla cada vez que empecemos el juego, la podemos tener precalculada de antes y de esta manera pues nos ahorraremos bastante tiempo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues es bastante sencillo. Simplemente hacemos un bucle for para cada posible palabra, obtenemos su entropía y nos la guardamos en un diccionario. Luego guardamos este diccionario y con esto lo leemos. De nuevo, este código pues no es tan relacionado con teoría de la información ni entropía, sino simplemente con una simulación. Y lo que obtenemos es este JSON que dice para cada palabra pues la entropía inicial que se obtendría. Por ejemplo, en ABAC pues 3,51, a base 4,59 y si nos vamos a Race, que era la que mayor información tenía inicialmente, es 5,88. Y de esta manera pues la podemos introducir siempre de primeras para evitarnos este cálculo en cada juego. La segunda simulación que tengo es para todos los posibles juegos, es decir, usando esta estrategia, en cuántos intentos adivinaríamos todas las palabras. Y la idea es también bastante sencilla. Bueno, plot results es simplemente para hacer un histograma y un boxplot, pero la idea también es bastante sencilla, es hacer un bucle for, simular el juego para cada posible palabra y apuntarlas en un diccionario. Luego lo guardamos en un JSON y hacemos plot de los results. En este caso, pues obtenemos un JSON bastante similar, solo que nos dice en cuántos intentos adivinaríamos cada palabra. Por ejemplo, ABAC en 3, ABASE en 3, AWAIT en 4, BASIS en 5 y así con todos. Y con esta información ya podemos sacar las figuras. La primera es el histograma, que tiene una media de 3,60 intentos y desviación típica de 0,85 intentos. Es decir, está bastante bien. La mayoría de palabras las resolveríamos en 3 o 4 intentos y el resto pues en 2, 5, 6 y ya muy pocas en 7 u 8. Esta es la misma figura, solo que un boxplot, por si lo queremos ver de otra manera. Y finalmente aquí pues tenemos un diagrama de secuencia para entender de manera sencilla o en un simple vistazo lo que estamos haciendo.
tenemos el usuario y la clase Wordle. Entonces el usuario llama a la función playGame. El Wordle nos dará la primera sugerencia, que por defecto va a ser raise. Entonces el usuario dice qué vector ha obtenido. Luego el Wordle reduce la lista de posibles palabras en función de este vector obtenido y a partir de aquí empezamos el bucle principal. Este bucle dura hasta que acertamos la palabra secreta. Entonces la clase Wordle llama a chooseWord y nos la sugiere. Seguimos introduciendo el vector que obtenemos, reduce la lista y así hasta el final. Y esto es simplemente como una representación del chooseWord. Es decir, por cada palabra candidata obtenemos su entropía y devolvemos la mayor entropía. Y de nuevo este bucle anidado pues indica lo que haríamos para calcular la entropía de esta palabra. Y finalmente pues cuando acertamos la palabra el Wordle nos dice que enhorabuena. Así que esto ha sido todo el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que haya quedado bastante claro. Cualquier comentario, sugerencia o mejora en el código, escribidlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.